Bendiciones, amados hermanos, que el Señor te continúe bendiciendo. Es grato volver a encontrarnos para que compartamos los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Le doy gracias al Señor por tu vida. Le doy gracias al Señor por todo este tiempo que has tenido en esta semana. Estoy seguro que han habido muchas situaciones y lo que yo deseo desde mi corazón es que entienda que la vida es eso, una aventura en donde suceden situaciones que a veces no esperamos, pero que de la mano de Dios podemos enfrentar. Yo te invito para que te unas conmigo en oración, para pedirle al Dios de las luces que nos bendiga, para que hoy nos hable al corazón, para que hoy podamos comprender que tenemos ciertas responsabilidades. Recuerda que estamos desarrollando una serie que lleva por título Familias Imperfectas y la Gracia de Dios. Él quiere que nosotros entendamos cómo somos, porque si no entendemos cómo somos, entonces no sabremos qué es lo que debemos cambiar. Únete conmigo, por favor, en oración. Padre bueno, aquí estamos en tu nombre, Jesús. Y te doy gracias, Señor, por esta audiencia, por mis hermanos, por la vida, por tu palabra, porque ella nos enseña, Señor, que tú tienes un gran propósito con nosotros y que esas debilidades que tenemos, esas falencias que tenemos, esas fallas, no son más, Señor, que un puente que tú has tendido para que podamos caminar hacia ti y poder decirte, Señor, cámbianos, moldéanos y haznos, Señor, esas personas que tú deseas que nosotros seamos. Hoy estamos delante tuyo, Señor, con esa petición, porque entendemos que tenemos grandes responsabilidades y desde nuestra propia humanidad no podemos, Señor, resolverlas. Y sabemos, Señor, que solamente con tu ayuda y con la unción del Espíritu Santo vamos a poder, Señor, llevar a cabo todo aquello que tú sueñas, Señor, que nosotros realicemos. Hoy nos colocamos delante de ti. Y permítenos, Señor, que hoy podamos ser acuciosos, Señor, con tu palabra y con tu verdad, que llegue a lo más profundo de nuestro ser y que pueda conmovernos y que también pueda, Señor, convencernos para que podamos dar los pasos que tú deseas que nosotros demos. En tus manos, junto con mis hermanos, colocamos este momento, este tiempo, y que toda la gloria y la honra sea para ti, mi Señor. En ti, Señor Jesucristo, nosotros andamos, en ti, Señor Jesucristo, caminamos y descansamos, porque solo contigo, Señor, podemos vivir confiados. Gracias te doy, mi Señor Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, unánime con mis hermanos, decimos amén, amén y amén. Te estaba diciendo que estamos desarrollando un tema que nos atañe directamente a nuestra naturaleza. Pero estamos viendo este tema desde el punto de vista de la familia. Porque la familia es esa pequeña célula en donde nosotros nos desarrollamos, en donde nosotros aprendemos, en donde nosotros somos formados para poder, por así decirlo, ser parte de una sociedad que nos está esperando. Y esa sociedad va a ser de acuerdo a cómo son los hogares. Si los hogares son malos, la sociedad va a ser mala. Si los hogares están bien cimentados, y sobre todo en la palabra de Dios, entonces la sociedad va a ser transformada. A veces nosotros llegamos a pensar que porque cambia un gobierno u otro gobernante o aquel, las cosas van a cambiar. Si el hombre no cambia, desde el interior de su corazón, nada absolutamente va a cambiar. Van a haber situaciones que de pronto puedan mejorar alguna que otra cosa. Pero si nosotros no entendemos que tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, entonces siempre vamos a estar en la misma situación. Por eso la Biblia nos está diciendo al final de que esta humanidad va a fracasar porque sencillamente hemos apartado a Dios. Pero nosotros que hoy estamos escuchando, tenemos la gran oportunidad de poder hacer las cosas a la manera de Dios.
Y estamos hablando precisamente de la familia. Y hoy tenemos un título, un tema que vamos a tocar con respecto a la paternidad dentro de la familia. El título es Paternidad fallida. Y vamos a tomar un mal ejemplo de una persona que falló como padre para que podamos nosotros aprender qué es lo que debemos nosotros hacer en nuestros hogares para poder levantar la vida de nuestros hijos. Hoy, cuando miramos los hogares, me apena realmente porque no hemos entendido que los hijos son una gran responsabilidad. Y lo digo de esta manera porque a veces tenemos hijos simplemente sin razón o sin sentido. No hemos entendido que un hijo demanda una alta responsabilidad y no solamente la responsabilidad desde el punto de vista del mantenimiento material, de la alimentación de ese hijo o de esos hijos, sino que demanda además la formación integral de la conducta y el carácter de esos hijos. Creo que lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos una materia prima que estamos procesando para que de acuerdo a la calidad de esa materia prima, así sea la calidad de la sociedad. Y Dios ha determinado eso de esa manera. Cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos pequeñitos y nos estaban esperando. Y allí comenzamos a aprender las cosas que hoy nosotros sabemos. Pero si nosotros no aprendemos adecuadamente, entonces simplemente vamos a ser un fracaso. Creo que cuando miramos alrededor debemos espantarnos, porque honestamente debemos entender que los hogares están fallando. Creo que los seres humanos que estamos nosotros sacando, por decir así, a ser parte de la sociedad, no están siendo bien formados. Y sencillamente no están siendo bien formados porque no hemos entendido la responsabilidad que tenemos con Dios de hacer un buen trabajo en nuestros hijos. Cuando Dios nos da hijos, Él espera que nosotros hagamos un buen trabajo. Y nos ha puesto ejemplos para que podamos nosotros llevarlo a cabo. Hoy quiero compartir contigo una enseñanza que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Estoy seguro que has escuchado hablar de un sacerdote llamado Elí. Y vamos a mirar a Elí como el mal ejemplo, que tiene que servirnos como un buen ejemplo para que nosotros no hagamos o no caigamos en los mismos errores que él cometió y nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, porque al final de cuentas usted y yo vamos a dar cuenta por lo que hagamos con ellos. Creo que nuestra primera iglesia, por así decirlo, está en nuestra casa, en nuestra familia. Yo te invito para que abras tu Biblia en el primer libro de Samuel y miremos hacia el capítulo 2. Y quiero que miremos el versículo 2. Y leamos ese versículo 2 y posteriormente vamos a leer del 22 al 36. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, y luego leeremos del 22 al 36. Dice la palabra del Señor, versículo 12. Dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no temían ni tenían conocimiento del Señor. Está haciendo una descripción de unos hijos y está diciendo claramente que eran hombres impíos. La palabra impíos quiere decir que eran hombres que no respetaban a Dios. Ahora sigue diciendo la palabra del versículo 22 al 36. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo de este pueblo, de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir.
Sigue diciendo la palabra, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso, y llevasen ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad temprana. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofnis y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en su casa, el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata, un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Amado, esta es la palabra de Dios y se siente fuerte lo que acabamos de leer. Pero es normal. Tal vez podemos nosotros sorprendernos que nos están hablando del hogar de un sumo sacerdote. Y se supone que este sumo sacerdote sabía lo que Dios quería que él hiciera con sus hijos. Sin embargo, nos damos cuenta que la conducta de este hombre no está encajando con la voluntad de Dios. En primer lugar, nos encontramos con un hombre que no le enseñó temor de Dios a sus hijos. Y no le enseñó temor de Dios a sus hijos, pues simplemente él estaba andando también de manera desviada. Nosotros realmente podemos enseñar de todo aquello que nosotros estamos viviendo. Este hombre particularmente no tenía temor de Dios. Se le presenta a un varón que envía al Señor delante de él y le dice claramente de que el Señor sabe lo que ha estado haciendo. Está defraudando lo que Dios determinó que él hiciera. Estaba defraudando al Señor, simplemente estaba tomando lo mejor para él y se estaba olvidando de lo que Dios había determinado y demandado. Se estaba olvidando del pueblo, se estaba olvidando de las ofrendas, se estaba olvidando del respeto temeroso que debía tener a Dios. Y creo que hoy también suceden ciertas cosas de esta manera. A veces nos olvidamos, a veces hacemos las cosas a nuestra forma y pensamos que de la manera como estamos haciendo las cosas estamos agradando a Dios. Tal vez este era un hombre que se había acostumbrado a ese ejercicio religioso que es fácil que nosotros podamos acostumbrarnos, pero en verdad no había amor en su corazón para Dios, para poder cumplir y para poder entender que tenía una responsabilidad, no solamente en el ejercicio que él tenía, sino que tenía una responsabilidad para formar a sus hijos. Y que lo que él estaba haciendo había contaminado completamente a sus hijos. Cuando vemos hacia ellos nos damos cuenta
que eran unos chicos que no tenían respeto de Dios. Habían aprendido de su papá, habían aprendido justamente aquellas cosas de una manera liviana. Estaban viendo simples rituales, no estaban viendo que estaban delante de la presencia de Dios, como hoy ocurre. A veces nosotros podemos tener un comportamiento en una congregación, a veces podemos tener un comportamiento en lo que nosotros, digamos, en nuestros ejercicios espirituales, pero en nuestra casa somos completamente diferentes. Y estos chicos no solamente no tenían respeto por el Señor, sino que habían caído en una inmoralidad sexual. Había inmoralidad sexual en ellos. Dice la palabra que ellos se acostaban con las personas que estaban allí sirviendo fuera del tabernáculo del Señor. Y creo que todo esto nos lleva a entender que los comportamientos equivocados tienen siempre una consecuencia. Y creo que aquí nosotros tenemos que centrarnos en pensar y en preguntarnos realmente, como nosotros estamos criando a nuestros hijos, ¿cuál será la consecuencia que ellos van a tener para su vida y cuál será la consecuencia que nosotros vamos a tener en virtud de lo que estamos haciendo? Y creo que nosotros debemos entender en dónde está el enfoque de esta serie que estamos compartiendo. Dios quiere que nosotros entendamos, escúcheme bien, que somos personas imperfectas. Y cuando hablamos de esa imperfección realmente, lo que estamos mirando es hacia una grande oportunidad que nosotros tenemos. La oportunidad es poder entender que nosotros solos no podemos porque no conocemos todas las cosas. Por eso Dios mismo ha dejado su palabra como un legado para que podamos nosotros vernos en ella y poder vernos reflejados y poder entender cómo somos y poder entender qué es lo que debemos evitar y poder comprender qué es lo que nosotros debemos aplicar para poder vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Creo que muchas veces les he dicho que nosotros somos una especie de una obra inconclusa. Nosotros estamos siendo trabajados, somos un producto en proceso y Dios quiere que nosotros entendamos que somos ese producto en proceso, pero dentro de ese proceso nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Es necesario que nos despertemos y que podamos entender que Dios ha colocado vida en nuestras manos, que Él nos ha dado los hijos, que nosotros simplemente tal vez no hemos sido responsables con esos hijos. Hoy en día, por ejemplo, nosotros vemos cualquier cantidad de hogares disfuncionales. Y los hogares disfuncionales están porque simplemente no tenemos el orden debido de vida. Si nosotros sabemos que queremos tener unos hijos, tenemos que hacerlos o tenerlos a la manera en la cual Dios ha determinado. Deben estar cubiertos por el matrimonio. Pero tiene que ser un matrimonio en donde nosotros podamos pedirle a Dios que nos guíe para poder enlazarlo con la persona que Él ha determinado que nosotros lo hagamos. Hoy en día nosotros nos casamos y de pronto estamos pensando que si no funciona, nos vamos a divorciar. Y efectivamente se divorcian. Entonces los hijos quedan allí como que en un desamparo, porque aun cuando nosotros no querramos entenderlo, la presencia del padre y de la madre son importantes para la cría de esos hijos. Sin embargo, en virtud de lo corriente, en virtud de lo común, nos hemos encontrado de pronto que hoy las mujeres se dicen que están empoderadas y que con ese poder que tienen las mujeres pueden criar a sus hijos sin la ayuda de ningún padre. Bueno, ese no es el plan de Dios. Nosotros necesitamos de esa ayuda. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, a los hogares, un padre debe ser la cabeza rectora en casa. Un padre debe tener esa autoridad de parte de Dios para poder dirigir a sus hijos. Qué necesario es que un niño pueda tener la guía de un padre para poder enseñarle en qué consiste la masculinidad de él, en qué consiste el convertirse en un verdadero hombre, cómo debe ser ese comportamiento para poder llevar a convertirlo no solamente en un varón, sino en un hombre de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Y qué decimos de las niñas? Qué importante para las niñas que puedan sentirse amadas, respetadas, que puedan sentir el cariño y el afecto de un padre que va a ser como una especie de
de ejemplo, de ejercicios para ellas, para poder mirar hacia un hombre más adelante cuando llega a su vida, debe tener las características que ese padre le ha marcado. Nosotros necesitamos justamente de que comiencen ¿qué te digo? A moldearnos para poder tomar decisiones adecuadas como hijos. Y todo eso comienza cuando los padres toman verdaderas decisiones con respecto de los hijos. Creo que la pregunta interesante que surge en este día para hacernos es, ¿qué es lo que debemos implementar? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con ellos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para poder criar hijos verdaderamente responsables? Para poder tener unas familias sanas, porque realmente los hogares se convierten en formadores de vida. Si los hogares son formadores de vida, entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, usted y yo, es ¿qué es lo que debemos implementar con nuestros hijos? Para no caer en el error en que cayó Elí. Sabemos que Elí fue una persona irresponsable con sus hijos. Y nosotros no queremos ser irresponsables, queremos aprender. Queremos saber qué es lo que Dios quiere que nosotros implementemos con nuestros hijos para que nosotros podamos realmente dar a la sociedad hombres de valor, hombres de bien, personas excelentes que puedan cumplir con el propósito que Dios ha determinado para cada uno de ellos. Lo primero que tenemos que pensar, lo primero que nosotros debemos hacer es precisamente instruirlos en el temor de Dios. Lo primero que usted tiene que hacer con sus hijos es poder enseñarles y decirles que ellos fueron creados por la mano de Dios. Nosotros biológicamente, ¿qué le digo? Tenemos la capacidad de poder reproducirnos, pero es el Señor el que da la esencia de vida. Es el Señor el que coloca cada parte en cada ser humano sin que falte ninguna para que esa persona sea especial y única, para que esa persona pueda cumplir con un propósito de Dios aquí en la tierra. Y nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos desde pequeños, poder decirle que Dios a ellos los ha creado. ¿Sabes qué le va a dar a ellos? Le va a dar mucho valor y consistencia en su vida. Que no son simplemente unas personitas que están allí porque están allí, que solamente están aquí en la tierra para poder comer la mayor cantidad de comida, sino que ellos están aquí porque Dios los ha creado con un propósito para sus vidas. Lo primero que tenemos que hacer es eso. La vida nuestra realmente tiene un propósito en las manos de Dios. Yo quiero que podamos leer lo que dice Romanos en el capítulo 10, versículo 14, la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 14, dice la palabra, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros tenemos que comenzar a compartirles a nuestros pequeños hijos del Señor. ¿Es usted la persona responsable de poder decirle que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que gobierna por encima de los hombres, que hay un Dios que gobierna por encima de todo, que hay un Dios que rige la conducta de los hombres y que tenemos que dar cuenta al final de lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra? Es increíble que esto le haya faltado a Elí, que les hubiese podido decir a sus hijos que nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. ¿Sabes qué ocurre cuando nosotros no le decimos a nuestros hijos que hay que dar cuenta por todos los actos que tenemos aquí en la tierra? Simplemente generamos en ellos un sentido de impunidad. Y ese sentido de impunidad se extiende a lo largo de su vida, de tal manera que ellos piensan que hagan lo que hagan, no va a pasar absolutamente nada. Y simplemente se pasan la vida de error en error, se pasan la vida de, ¿qué te digo?, de tragedias en tragedias y simplemente piensan para sí mismos que no les va a pasar absolutamente nada. Porque no hemos
a ellos no los hemos educado, no los hemos instruido en el sentido de que tienen que reconocer que cada acto que nosotros tenemos en esta tierra tiene una consecuencia. Y es fundamental para nosotros como padres el poder enseñarle a nuestros hijos que hay un Dios que nos ha creado y que tiene un propósito con nosotros. La palabra dice que tenemos que instruir al niño en su camino para que cuando llegue a la vejez, aún estando viejo, no se aparte de lo que nosotros le hemos enseñado. Lo que quiere decir exactamente es que necesitamos aprender, que nosotros no somos sabidos. El Señor sabe cómo somos. Necesitamos llenar nuestra mente de la poderosa palabra de Dios. Y tenemos que decir a los hijos que la palabra de Dios no es religión. La palabra de Dios son los principios de vida que nosotros tenemos que vivir. Es el manual del cual nosotros tenemos que, ¿qué te digo? Poder reflejarnos en él, aprender de él para poder saber hacer lo que tenemos que hacer y poder caminar seguros en esta tierra. Creo que usted quiere que sus hijos puedan caminar seguro. Estoy absolutamente convencido de que usted quiere que sus hijos caminen bien y que les vaya bien en la vida. No que simplemente mueran a corta edad, sino que estas personas puedan prolongarse a lo largo de una vida aquí maravillosa y esplendorosa y que puedan ser responsabilidad para esta tierra. Tenemos que decirles que hemos sido creados por Dios y que la Biblia es la base de nuestra existencia. Nosotros necesitamos una base. El Señor decía, si tú no pones en práctica todas estas palabras que te he dicho, entonces tú estás edificando sobre la arena. Creo que nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos que la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que enseñarle que la palabra de Dios es un libro de principios de vida en donde nos está mostrando unos ejemplos, digamos que son negativos en el sentido de las acciones, pero son positivos en el sentido de que nos muestra lo que nosotros no debemos hacer y de manera antónima nos muestra lo que nosotros debemos hacer. Nos muestra el sentido contrario, lo que tenemos que hacer realmente. Y eso es la palabra de Dios. Y nosotros la palabra de Dios tenemos que verla precisamente como eso, no como un libro de religión. Un libro que escudriña el corazón, que llega al alma y nos desnuda y nos hace ver las falencias que tenemos, las situaciones difíciles que hemos podido superar, pero que aquí en la palabra de Dios nos está enseñando cómo podemos nosotros resolver esta situación que Dios nos ha dado a que podamos resolver llamada vida. Tenemos que comenzar con nuestros hijos. Entonces, hay que enseñarles que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que es necesario que ellos puedan escudriñar, que puedan ellos leer. Y nosotros tenemos que darle ejemplos a ellos. Qué bueno que usted se reuniera con sus hijos y pudiera leer 2 o 3 versículos. No se trata de que usted le lea media Biblia en una noche. Lea 2 o 3 versículos y comience a hablar con ellos, a ver qué entienden, qué comprenden, y usted explíquele, porque de esa manera está instruyendo a los chicos en su camino. Cuando fueren viejos se van a acordar de lo que usted hacía en su casa. Entienda, el hogar es formador de gente, de personas. En el hogar nosotros formamos vida y tenemos que hacerlo. Por eso, la base de esa fe es precisamente la Biblia, y en ella dice, para ellos hay que hacerles entender que la base de nuestra creencia, de la fe suya, es Jesucristo. Hay que transmitírselo a los niños, hay que transmitírselo a nuestros hijos, porque cuando van creciendo, ellos siempre se van a acordar. Ellos van a estar recordando que hay un Dios supremo, que hay un camino de salvación, que nosotros tenemos que recorrer ese camino. Es muy fácil que nosotros tomemos otros caminos. Sencillamente, el mundo pregona sus filosofías, el mundo pregona lo que al mundo le gusta, lo que el mundo quiere, lo que el mundo hace. Nosotros tenemos que mostrarle la verdad a nuestros hijos que nos hace libres. Nosotros tenemos una condición de pecado y tenemos que decirle a nuestros hijos que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la presencia de Dios, pero el amor de Dios ha sido tan maravillosa que envió a su Hijo en forma de hombre para que pudiera pagar el precio que nosotros no podemos pagar, porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios precisamente es ese perdón a través de Cristo Jesús en a favor nuestro y que murió en la cruz. Y tenemos que enseñarles a ellos, no solamente que ellos estén viendo una especie de historia sagrada,
A veces, lamentablemente, lo que estamos transmitiendo es como una especie de historia sagrada que simplemente cae entre lo mítico, entre será verdad o será mentira, pero nosotros tenemos que ir más allá y tenemos que mostrarle a nuestros hijos y enseñarles que ese es el camino de la salvación, que nosotros necesitamos de un Salvador. Y no solamente eso, que para poder ser esas grandes personas que es necesario que ellos sean en esta tierra, necesitan nacer de nuevo. Necesitan de la unción y el poder del Espíritu Santo para que ellos puedan ser cambiados. Cuando usted ve a sus hijos que de pronto tienen ciertos comportamientos, usted invítelos a orar. Tráigalos a usted a Él y presénteselos delante del Señor. Y comienza a pedirle que el Señor los llene del poder de su Espíritu para que esos niños sean cambiados y moldeados. Nosotros tenemos que realmente unir, ¿qué te digo?, nuestros conocimientos a la acción. Y precisamente tenemos que comenzar a hacerlo con nuestros hijos. Por eso lo primero que tenemos que hacerlo es instruirlos en el temor de Dios. En segundo lugar, tenemos que corregir y tenemos que enseñar con amor de Dios. Mira lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 19-18. Proverbios 19-18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no te apresures su alma para destruirlo. Ahora mira lo que dice Efesios en el capítulo 6. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabes? Este hombre falló porque no disciplinó a sus hijos. La palabra disciplinar quiere decir corregir. Tenemos que ser correctivos. Y creo que la corrección a tiempo salva vidas. A veces de pronto nos ponemos demasiado contemplativos. Y no se trata de que nosotros, como te digo, tratemos mal a nuestros hijos. Realmente lo que tenemos es que enseñarle la responsabilidad a nuestros hijos, independientemente de la edad que puedan tener. ¿Sabe una cosa? Los chicos pequeños saben cuando hacen algo malo. Los chicos pequeños saben cuando no están cumpliendo con sus deberes. Los chicos pequeños se dan cuenta que simplemente le pueden, ¿cómo le digo? Le pueden permitir ciertas cosas y entonces ellos se basan en eso. ¿Por qué? Porque no tienen un amplio conocimiento. Y si nosotros acolitamos todas estas conductas, simplemente los niños, cuando lleguen ya a una edad, digamos, de jóvenes, se van a desviar y se van a salir de nuestras manos y van a pasar las mismas cosas que Ornis y Finis. Simplemente no había vuelta atrás. Y allí es donde nosotros estamos fallando. Hoy en día nosotros estamos, ¿qué te digo?, bombardeados con la cantidad de los criterios y conceptos psicológicos. Si nosotros reprendemos a los chicos, entonces los vamos a minimizar, entonces los vamos ¿qué te digo?, los vamos a castrar en su conocimiento, no van a poder desarrollarse adecuadamente y simplemente nosotros estamos reprimiéndolo. Yo les quiero decir algo, no se trata de irnos a los extremos, pero las cosas que están mal, que nuestros hijos hacen mal, nosotros debemos enseñarles con amor cómo deben llevarse a cabo. Por eso tenemos que aplicar lo que es la corrección y la enseñanza. La corrección dice, lo que estás haciendo no está bien y no está bien por esto y por aquello. Tenemos que mostrarles cuál es la consecuencia de ese comportamiento. Y tenemos que enseñarles entonces adicionalmente qué es lo que ellos deben aprender. A nosotros nos cabe la responsabilidad de poder enseñar, pero tenemos que estar atentos y tenemos que estar vigilantes y tenemos que amonestar a nuestros hijos, tenemos que amonestarlos cuando de pronto se salen de la línea de conducta y simplemente cometen equivocaciones porque se van a equivocar. Se van a equivocar de muchas formas y de muchas maneras y muchas veces, pero nosotros, no importa la forma, la manera y las veces, debemos estar allí para poder corregir, para poder decirle de esta manera no. Y es el ejercicio de la autoridad que tenemos de parte de Dios. Los padres tenemos una autoridad sobre nuestros hijos y el ejercicio de esa autoridad precisamente se valida
cuando nosotros corregimos lo que no está bien y enseñamos la forma y la manera como se deben hacer las cosas. Este es el ejercicio que tenemos que hacer. Sabes, de pronto a veces nosotros pensamos y decimos, pero que a nosotros no tuvimos un padre que nos enseñara. Tenemos la palabra de Dios que nos debe guiar. Si estamos llenos del Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios el que nos tiene que guiar. Nuestros hijos necesitan una luz. Y es muy triste que de pronto seamos luz hacia afuera y oscuridad hacia adentro. A veces no somos prestos, digamos, a poder resolver problemas fuera de casa y realmente no estamos resolviendo las situaciones que tenemos que resolver dentro de nuestro hogar. Nuestro hogar es una fábrica de vida y tenemos que nosotros realmente ponernos en las manos de Dios para que podamos poder producir lo que Dios quiere que nosotros produzcamos en casa, porque de esa manera se va a nutrir el mundo. Si nosotros cumpliéramos con lo que Dios ha determinado, el mundo sería de una manera distinta. Pero nosotros no estamos cumpliendo. Elí es precisamente la fiel representación de lo que el mundo no hace y que muchos de nosotros no hacemos, porque de pronto vamos a traumatizar a nuestros hijos porque estamos jalándole la orejita, porque le estamos diciendo que por allí no son las cosas. Nosotros somos responsables de esas vidas y del destino que esas vidas van a llevar. Por eso, mis amados, tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Y qué tenemos que enseñarles? Enseñen a sus hijos a ser generosos, a ser gentiles, enséñenles a ser perdonadores, enséñenles que amen, enseñen que sean dadivosos, que sean nobles, que sean atentos, que sean amables. Necesitamos ese tipo de personas. Necesitamos que las personas tengan ese comportamiento y eso es lo que nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos. ¿Sabes? No podemos secundar situaciones que se salgan de lo que Dios ha determinado. Tenemos que enseñarles a amar, a respetar. Tenemos que enseñarles a que sean personas de servicio, que puedan estar dispuestos a ayudar, a colaborar, a compartir con los demás. Nosotros tenemos esa responsabilidad. No importa cómo sea el mundo, lo importante es la labor que usted está haciendo con sus hijos. Usted tiene que dar cuenta por esos hijos. A usted le van a pedir cuenta por lo que ha hecho con ellos. Por eso nosotros tenemos que dar la mejor forma de nosotros mismos. ¿Sabe? Tal vez de pronto los hijos, ¿qué le digo? Hay padres buenos y hijos malos. Hay hijos que salen malos, aun cuando los padres son buenos. Simplemente libre albedrío, la decisión que ellos han tomado. Pero para esos padres queda la tranquilidad en el espíritu, en su corazón, de que hicieron todo lo que tenían que hacer. Y muchas veces hay padres malos y los hijos son buenos. Padres que no han dado un buen ejemplo, pero los hijos han sido tocados, han sido tomados, han visto otro ejemplo en otras personas y han querido seguir esos ejemplos y han cambiado sus vidas. La pregunta es qué clase de padres queremos ser nosotros. Si queremos ser padres buenos que dan todo lo que tienen que dar, o simplemente somos padres malos que a lo mejor no nos interesa de pronto cuál sea la suerte que puedan correr nuestros hijos. Así que mis hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos la bondad, el amor, el afecto, el perdón, todas estas cosas que son necesarias. Y tenemos que aprender a aplicar premios y castigos justamente. Si nosotros prometemos que hay una falta y tenemos que hacer un correctivo, cumplámoslo. Y si nosotros hemos prometido un premio porque ellos tengan ciertos logros, tenemos que cumplirlo. Nosotros somos el espejo que se muestra delante de ellos. En tercer lugar, mi hermano, tenemos que enseñar a servir y a hacer el bien. De eso se trata el asunto. ¿Sabes? Una vida sin servicio no es adecuada. Ahora, de pronto tú me estás diciendo o estás pensando que tu hijo tiene que ser pastor. No, no, no. No te estoy diciendo eso. Lo que te quiero decir es que cualquier sea la profesión que tu hijo escoja, independientemente del área del saber en el cual él se pueda especializar y formar,
Tienes que hacerles entender que todo aquello no simplemente es para poder ganarse un salario, es para poder prestar un servicio a la sociedad. Nosotros tenemos que ser motivadores de nuestros hijos. Y creo que en eso consiste el que nosotros podamos llevarlos hacia adelante, que ellos puedan sentirse motivados, que ellos son la respuesta de nuestro hogar a los distintos problemas que se están suscitando en esta tierra. Nuestros hijos están siendo formados para que ellos puedan hacer muchas cosas en esta tierra y poder enseñarles lo siguiente: cuando nosotros caminamos de la mano de Dios, no hay imposibles. Cuando caminamos de la mano del Señor, entonces nosotros podemos alcanzar muchas cosas, porque lo que realmente Dios quiere es sinceramente el deseo que hay en el corazón de las personas. Nosotros tenemos que inculcar los mejores deseos a nuestros hijos, que ellos sean respuesta para muchas personas, que puedan tener una mente colectiva. Lamentablemente, la mente que hoy rige es una mente completamente egoísta. Solamente pensamos para nosotros mismos, solamente pensamos para nuestro beneficio, solamente pensamos que las cosas sean para nosotros. Incluso podemos decir, nos hemos quemado las pestañas tantos años, hacemos esto, lo otro, y realmente no hemos entendido que la verdadera satisfacción del ser humano está en poder servir a los demás. Por eso el Señor lo dijo: es mucho mejor que nosotros demos que estar recibiendo. Porque cuando estamos en la condición de dar y de darnos, entonces vamos a disfrutar mucho más, porque estamos siendo útil a esta sociedad. En cuarto lugar, tenemos que afirmar todas nuestras enseñanzas con nuestro ejemplo. Tú no puedes decirle a tus hijos que se comporten de determinada manera cuando tú te estás comportando de una manera diferente. Esto lo que quiere decir es algo así como: practica lo que predicas. Tienes que practicar, poner en práctica lo que tú estás predicando, porque ellos te están viendo. Si las palabras tuyas son contundentes, tus actos van a ser demoledores delante de tus hijos. Tú eres un tejedor de historias con ellos. Eres un tejedor de historias a través de tu ser un buen ejemplo para ellos. Elí fue un mal ejemplo para sus hijos, y sus hijos siguieron ese mal ejemplo. Y es fácil seguir un mal ejemplo, porque de nosotros sale lo malo. Nosotros somos proclives a las cosas malas. Nosotros tenemos que enseñar lo bueno. Lo malo no se enseña, simplemente sale por naturaleza. Y Dios quiere que tú puedas a tus hijos, oye bien, enseñarles, guiarles, que puedas corregirles, pero que tu vida les dé el ejemplo de lo que tú le estás enseñando a ellos. Que tú seas el ejemplo vivo delante de ellos de lo que es la rectitud, la honestidad, la lealtad, la sinceridad, el amor, la comprensión, la responsabilidad. Que seas esa persona que ellos verdaderamente puedan decir que se puede seguir el ejemplo que tú les das. No solamente se trata con que nosotros digamos a los hijos que obedezcan. Realmente, oye bien, el valor de lo que tú les expreses, de lo que tú les enseñes, de lo que tú digas, está cimentado en tu obra, en tu carácter, en lo que tú realmente haces. Si tú pides algo con lo cual tú no cumples, entonces ¿sabes qué va a pasar? Vas a perder tu autoridad. Vas a quedar completamente, ¿qué te digo?, en ridículo y en vergüenza delante de tus hijos. Tal vez de pronto por respeto no te lo digan, pero estoy absolutamente seguro que por lo menos lo van a pensar. Por eso tenemos que afirmarnos en unas enseñanzas con nuestro ejemplo. Entonces, en quinto lugar, tienes que orar por tus hijos. Aparte de todo lo que tú haces, tienes que orar todos los días por tus hijos. Oye bien, cuando Dios nos entrega hijos a nosotros, no solamente nos está dando una gran responsabilidad, Él espera que nosotros hagamos un buen trabajo con ellos. Él espera que nosotros podamos dar lo mejor a ellos. Él espera que nosotros podamos hacer la mejor persona que nosotros podamos de esos hijos. Entonces,
Nos encontramos con que a veces tal vez nos preguntamos, ¿cómo poder llegar a ser un buen padre? Si yo nunca he sido padre, ¿cómo poder yo dar lo mejor si no sé cómo hacerlo? Ora al Señor, ora por tus hijos, pídele al Señor que te enseñe cómo tú debes guiar esas vidas. Pídele al Señor que te ilumine, que te dé la claridad, que te dé a ti el razonamiento claro para poder enseñarles, que te dé a ti la condición que tú necesitas para poder criar esos hijos, que tú le puedas pedir en oración que tú quieres formar hombres de bien, que quieres formar personas excelentes, que quieres formar personas que verdaderamente puedan ser respuesta a las necesidades de este mundo, personas que puedan servirte a ti, Señor. Y nosotros tenemos que pedirle. Él está a la distancia justamente de esa oración. Él no está esperando que tú seas un padre profesional. Él no está esperando que tú seas ese padre que se sabe todas las cosas. Él está esperando que tú seas ese padre que pueda, ¿qué te digo?, poder entender que necesita de la ayuda de Dios. Que pueda entender que necesita la ayuda del Señor. Que pueda entender que Dios se mueve en virtud de que has comprendido que tienes una responsabilidad por tus hijos. Él quiere que tú lo entiendas. Él quiere que veas en tus hijos un gran tesoro, que tienes la oportunidad de que ellos puedan avanzar un poco más de lo que tú has avanzado, que ellos puedan dar un poco más de lo que tú no has dado, que ellos puedan superarte en lo que tú has logrado en esta tierra. Porque al final, realmente nosotros tenemos que trabajar para los hijos por un legado. No solamente preocupados por una herencia. A veces las herencias lo que traen son problemas y disputas y peleas. Pero nosotros tenemos que trabajar para un legado. Y un legado importante es poder enseñarle a nuestros hijos que hay un Dios grande y poderoso. Que hay un Cristo que quiere formar nuestras vidas, que nosotros somos imperfectos, pero que si nos colocamos en las manos de Dios, vamos a poder ser instrumentados por Él para dar respuesta a las necesidades de este mundo. Tus hijos, oye bien, son el instrumento que Dios quiere usar para poder cambiar muchas cosas. No sé cuántos hijos tengas tú, pero tienes que mirarte y tienes que revisar cómo tú los estás educando en este momento. No se trata de la educación de la escuela. Nosotros nos hacemos seres humanos, nos hacemos hombre en los hogares. Los hogares son la fábrica de gente que Dios utiliza. Los hogares es ese procesamiento donde se da el procesamiento de vidas y nosotros debemos entenderlo. Amado, para concluir en este día, pensemos en lo siguiente. Nosotros somos responsables por la vida que el Señor nos entrega. Y los hijos son la oportunidad que tenemos de hacer un buen trabajo para el Señor. Si nosotros no hacemos un buen trabajo para el Señor con nuestros hijos, entonces es absurdo que pretendamos hacer un buen trabajo en la calle con otras personas. Lo que realmente eso indica es que no hemos entendido el asunto y que somos indolentes de nuestra propia carne y simplemente estamos aparentando hacer cosas hacia afuera porque realmente lo que estamos persiguiendo tal vez es un elogio allá que tal vez en casa no nos los dan. Pero lo que estamos haciendo en casa es lo que transforma el mundo. Y este mundo necesita que los hijos de Dios puedan aparecer. Y si tú eres un hijo de Dios, simplemente debes desear que tus hijos también puedan heredar cosas maravillosas y ponerse en las manos de Dios para hacer la respuesta que Dios quiere darle a este mundo. Te invito por favor para que te unas conmigo en oración y que esta palabra haya tocado nuestro corazón. Padre bueno, gracias te doy por todas tus misericordias. Gracias Señor por el honor que tú nos das de poder formar vidas. Señor, a veces nos encontramos en encrucijadas, no sabemos qué hacer. A veces los hijos pueden tornarse un tanto difíciles, Señor.
pero tal vez es porque no hemos logrado llegarles al corazón. Tal vez no hemos aprendido, Señor, a poder hablarles, a poder decirles, a poder motivarlos. Y tal vez de pronto perdemos nosotros la ecuanimidad y simplemente nos alteramos y tal vez tratamos las cosas con gritos porque creemos que la autoridad simplemente está en levantar la voz. Hoy te pido, Señor, que tú nos ayudes, que nos ejercites en tu amor para poder a nosotros, a nuestros hijos, educarlos con amor y también con corrección. Que nosotros podamos entender que deben ser disciplinados porque necesitamos aprender a hacer el bien, porque sencillamente hacer el bien no está en nosotros, sino hacer el mal. Te pido, Señor, que nos bendigas, que esta palabra esté permanentemente dando vueltas en nuestra mente toda esta semana, que podamos, Señor, simplemente entender que hay una gran responsabilidad por nuestros hijos y que la calidad de la sociedad va a depender de la calidad del trabajo que nosotros hagamos en nuestra casa. Por eso el Señor nos mandó a compartir su palabra. Por eso el Señor nos mandó a predicar la palabra. Porque a través de recibir la enseñanza de la palabra de Dios es que nos damos cuenta que tenemos que cambiar muchas cosas. Somos, Señor, familias imperfectas. Y tú lo sabes. Pero has extendido tu gracia sobre nosotros para poder decirnos, ustedes pueden mejorar, pueden cambiar y pueden corregir muchas cosas. Solamente tienen que aceptar que necesitan ayuda y pedírmela y yo se las voy a dar, dice el Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos ahora, Padre, que estás con nosotros y sabemos que podemos, Señor, depender de ti. En tus manos colocamos nuestras familias, colocamos nuestros hijos y te pedimos, Señor supremo y eterno, que derrames de tu gloria y de tu poder sobre nosotros para que podamos formar vidas excelentes que te puedan servir conforme el deseo de tu corazón. Señor, ayúdanos hoy, mañana y siempre. En tus manos colocamos nuestras vidas y decimos, Señor, como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias te damos, Jesús, y unánime juntos en tu nombre decimos amén, amén y amén. Amado, deseo que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Espero que esta palabra haya tocado tu corazón. Te pido por favor que seas tú divulgándola, difundiéndola en todas tus redes sociales. Tal vez de pronto tú dirás, bueno, mis hijos son un dechado de virtudes, pero lo que has escuchado te va a servir para que puedas ayudar a otros. Y tal vez hay otras personas que verdaderamente están necesitando. Mi hermano, deseo con todo mi corazón que el Señor te bendiga, que Dios te guarde, que seas bendecido por el Señor. Te quiero mucho, un abrazo, hasta siempre y que Dios te bendiga. Bendiciones por siempre.